una nación forjada en el conflicto El Salvador después de la Guerra Civil. Los acuerdos de paz de 1992 marcaron el fin de una brutal guerra civil en El Salvador. El conflicto había devastado a la pequeña nación centroamericana durante más de una década. Quedaron profundas cicatrices, tanto físicas como psicológicas. El camino hacia la recuperación prometía ser largo y arduo. Los acuerdos tenían como objetivo desmilitarizar la sociedad, reformar las fuerzas armadas y crear una nueva fuerza policial. La justicia y la reconciliación fueron pilares fundamentales del proceso de paz. Sin embargo, la transición resultó más difícil de lo previsto. La violencia, aunque se redujo significativamente, no desapareció. En cambio, se transformó en nuevas formas, alimentada por la proliferación de armas y el surgimiento de poderosas pandillas. Los desafíos económicos persistieron, arraigados en desigualdades históricas y exacerbados por la devastación de la guerra. El pueblo salvadoreño, anhelando paz y prosperidad, se enfrentaba a un futuro incierto. El camino a seguir exigía navegar por un terreno político complejo, abordar problemas sociales profundamente arraigados y fomentar un crecimiento económico sostenible. El legado de la guerra proyectó una larga sombra, pero la esperanza de un futuro mejor seguía viva. La sombra de la violencia, pandillas, extorsión y la lucha por la seguridad. El fin de la guerra civil no marcó el comienzo de una era de paz para El Salvador. En cambio, el país se encontró lidiando con una nueva amenaza, la violencia desenfrenada de las pandillas. Grupos como la MS-13 y Barrio 18, nacidos en Los Ángeles, se establecieron en las comunidades marginadas. Estas pandillas prosperaron con la extorsión y el tráfico de drogas. Inculcaron miedo a través de la violencia brutal. Las comunidades vivían bajo la amenaza constante de la violencia. Los sucesivos gobiernos lucharon por contener la violencia. Las medidas de seguridad de mano dura arrojaron resultados limitados. Las causas profundas de la violencia permanecieron sin respuesta. La tasa de homicidios se disparó, convirtiéndolo en uno de los países más peligrosos del mundo. El clima de miedo disuadió la inversión y erosionó la confianza en las instituciones. Romper el ciclo de violencia requería un enfoque multifacético. Una nueva esperanza. El ascenso de Nayib Bukele y su enfoque poco ortodoxo. En 2019, Nayib Bukele, un joven y carismático empresario, llegó a la presidencia de El Salvador. Bukele, un político ajeno al establishment, hizo campaña con la promesa de un cambio. Capitalizó la frustración generalizada con los partidos políticos tradicionales, prometiendo romper con el pasado y marcar el comienzo de una nueva era para el país. El enfoque de Bukele fue poco convencional y a menudo controvertido. Un comunicador inteligente pasó por alto los medios tradicionales y utilizó las redes sociales para conectarse directamente con los ciudadanos, en particular con los jóvenes. Se presentó como un hombre de acción, sin miedo a desafiar el statu quo y enfrentarse a los intereses creados. Una de las primeras iniciativas importantes de Bukele fue su Plan Control Territorial, una estrategia de seguridad destinada a recuperar el control de los territorios controlados por las pandillas. El plan combinó una mayor presencia policial y militar con programas sociales diseñados para brindar oportunidades a los jóvenes en riesgo. Las políticas de seguridad de Bukele, aunque se les atribuye una caída significativa en los homicidios, también generaron críticas. Se expresaron preocupaciones sobre abusos contra los derechos humanos, la erosión de las instituciones democráticas y la concentración del poder en el poder ejecutivo. A pesar de estas preocupaciones, Bukele mantuvo un alto índice de aprobación, impulsado por la percepción de que estaba progresando en materia de seguridad, una preocupación clave para muchos salvadoreños. Sección 4. Bitcoin, una apuesta por la transformación económica o una receta para el desastre. En una medida que provocó ondas de choque en el sistema financiero mundial, Nayib Bukele convirtió a El Salvador en el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal en 2021. Esta decisión audaz y controvertida fue recibida con una mezcla de admiración y aprensión. Bukele argumentó que Bitcoin promovería la inclusión financiera, facilitaría las remesas de los salvadoreños en el extranjero y atraería inversión extranjera. Imaginó a El Salvador como un centro global para la innovación en criptomonedas,
un faro para emprendedores tecnológicos y nómadas digitales. Sin embargo, la implementación de Bitcoin como moneda de curso legal enfrentó desafíos importantes. Fallas técnicas plagaron el lanzamiento de la billetera digital del gobierno. La volatilidad del valor de Bitcoin generó preocupaciones sobre la estabilidad financiera y la posibilidad de pérdidas. Además, la adopción de Bitcoin no abordó los problemas estructurales subyacentes que obstaculizaban el crecimiento económico de El Salvador, como la pobreza, la desigualdad y la falta de diversificación económica. Los críticos argumentaron que el enfoque en Bitcoin distraía de estos desafíos más apremiantes. El impacto a largo plazo del experimento de Bitcoin en El Salvador sigue siendo incierto. Si resultará ser un golpe de genio o una apuesta costosa, es una pregunta que solo el tiempo responderá. Lo que es seguro es que la apuesta de Bitcoin de Bukele ha colocado firmemente a El Salvador en el mapa de la revolución global de las criptomonedas. Sección 5. La búsqueda de inversión. ¿Puede Bukele atraer capital extranjero a El Salvador? Atraer inversión extranjera es crucial para el crecimiento económico de El Salvador. La inversión trae capital muy necesario, crea empleos y ayuda a diversificar la economía. Sin embargo, atraer inversores a un país con un historial de violencia, inestabilidad política e instituciones débiles no es tarea fácil. La administración Bukele ha implementado una serie de reformas destinadas a mejorar el clima empresarial y atraer inversores extranjeros. Estos incluyen la racionalización de la burocracia, la oferta de incentivos fiscales y la promoción de la inversión en sectores clave como el turismo, la tecnología y las energías renovables. Sin embargo, persisten los desafíos. Persisten las preocupaciones sobre la corrupción, la falta de transparencia y la debilidad del Estado de Derecho. La estrecha relación del gobierno con China, si bien podría abrir las puertas a la inversión, también genera preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda y las implicaciones geopolíticas. Además, la percepción de El Salvador como un destino de inversión riesgoso se ha visto impulsada por las políticas poco ortodoxas de Bukele, como la adopción de Bitcoin y su enfoque de confrontación hacia las instituciones internacionales y los donantes tradicionales. Atraer inversión extranjera sustancial y sostenible requerirá algo más que reformas cosméticas. Requiere abordar las causas profundas de la renuencia de los inversores, fortalecer las instituciones democráticas, promover la transparencia y la rendición de cuentas y garantizar un marco legal y regulatorio predecible y confiable. Sección 6. Construyendo para el futuro. Proyectos ambiciosos, resultados inciertos. La administración Bukele se ha embarcado en una serie de ambiciosos proyectos de infraestructura destinados a modernizar El Salvador e impulsar el crecimiento económico. Estos proyectos incluyen la construcción de un nuevo aeropuerto internacional, una red de carreteras y puentes, un hospital de última generación y una ciudad Bitcoin, una ciudad futurista que funciona con energía geotérmica y está diseñada para atraer entusiastas e inversores de las criptomonedas. Estos proyectos, aunque potencialmente transformadores, no están exentos de riesgos. La escala de inversión requerida es significativa, lo que genera preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda y el potencial de corrupción. El impacto ambiental de algunos proyectos, como la ciudad Bitcoin, también ha sido cuestionado. Además, el éxito de estos proyectos depende de una implementación y gestión eficaces. Los retrasos, los sobrecostos y la falta de transparencia podrían socavar sus beneficios potenciales. También existe el riesgo de que estos proyectos, aunque visualmente impresionantes, no se traduzcan en mejoras tangibles en las vidas de los salvadoreños comunes, en particular los más vulnerables y marginados. La verdadera prueba de estos ambiciosos proyectos será su impacto a largo plazo en la economía y la sociedad de El Salvador. ¿Conducirán a un crecimiento sostenible e inclusivo o exacerbarán las desigualdades existentes y dejarán un legado de deuda y degradación ambiental? Sección 7. Una encrucijada para El Salvador. Equilibrar el crecimiento, la equidad y los valores democráticos. El Salvador se encuentra en una encrucijada. El país ha logrado un progreso innegable desde los días oscuros de la guerra civil. La reducción de la violencia ha traído alivio a muchas comunidades. La economía ha mostrado signos de resiliencia.
Sin embargo, persisten problemas profundamente arraigados. La pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades siguen afectando a muchos. La corrupción es una preocupación importante. Las políticas del gobierno han generado preocupaciones sobre el retroceso democrático. El enfoque en la seguridad y el crecimiento económico debe ir acompañado de un compromiso con los derechos humanos. Un futuro sostenible requiere un enfoque holístico. Las decisiones de los líderes tendrán profundas implicaciones para el futuro del país. La esperanza de un futuro mejor sigue viva, pero requerirá visión y valentía.